Y ahí entra mi colega Alexandra para entrar en detalle más bien en la parte de la certificación EDGE. Yo quería un poco darles un panorama de por qué es importante hablar de esto, incluir esos aspectos en las edificaciones que construimos. Primeramente, el sector de la construcción está creciendo a una tasa sin precedentes, ¿no? Se estima que durante los próximos 40 años se va a construir aproximadamente en el mundo 230 mil millones de metros cuadrados en nuevas construcciones. Ahora, por otro lado, las edificaciones también son una de las fuentes más altas de contaminación a nivel mundial. ¿Y esto por qué? Porque consume aproximadamente 36% de la energía global y produce casi 40% de las emisiones de CO2. ¿Ok? Ahora, entremos en el caso específico de Argentina. Argentina, no sé si ustedes escucharon hablar de la NDC. La NDC es básicamente la meta climática de Argentina. Todos los países que adherieran al Acuerdo de París, que es ese acuerdo a nivel internacional para ayudar a los países a establecer metas de reducción de emisiones. Argentina es una de las partes signatarias y tiene a través de su NDC una meta súper ambiciosa de reducción de emisiones. Ahora, ¿qué significa esto? Obviamente, intervenir en los sectores que más emiten. El que más emite es energía, con más de 50% de las emisiones provenientes de ese sector. Y acá, energía que es consumida en automóviles, energía que es consumida en los edificios. Entonces, básicamente, para que tengan una idea, dentro del sector energético, el consumo o las emisiones del sector de edificaciones son lo más sustantivo. Acá entra consumo en edificaciones residenciales, el consumo residencial y el consumo comercial. Si sumamos los dos, 15%, ellos representan 15% del consumo de las emisiones, perdón, dentro del sector energético. Ahora, si ustedes comparan con los demás sectores que están ahí mostrados, puede ver que es sustantivo las emisiones de gases de efecto invernadero provenientes del consumo residencial y comercial, es decir, de las edificaciones, ¿no? Son emisiones generadas por los edificios. Ahora, entonces estamos hablando de reducción de emisiones. Por otro lado, esos edificios también necesitan ser resilientes. ¿Qué quiero decir con eso? Estar adaptados a los impactos climáticos. Para que tengan una idea, en ese documento, en la segunda NDC de Argentina, pueden ver básicamente la concentración de los grandes eventos climáticos que están ocurriendo en el país. En el norte, el estrés hídrico, que es la parte no ahí más en rojo, en los litorales, ¿no? Que es el número 5. Básicamente, se observa un aumento del nivel del mar, ¿ok? En la parte verde, una alta frecuencia de precipitaciones extremas. Entonces, básicamente lo que vemos son una agudización de los dos extremos. En el norte, sequías. En el sur, más inundaciones intensas y el nivel de subida del mar, ¿no? Y obviamente todo eso tiene un impacto importante en la infraestructura, principalmente en la infraestructura edilicia, que es uno de los aspectos más impactados por esos eventos climáticos, ¿no? Entonces, algunos ejemplos concretos, ¿no? Los desastres naturales, por evidência empírica, já demonstração comprovada, estão aumentando em intensidade e frequência. Para que tenham uma ideia de magnitude, as inundações já representam 60% de los desastres naturales en Argentina e isso ha impactado 0,7% el PIB, em pérdidas anuales del PIB del país, maiormente em infraestrutura.
se proyecta reducción de la producción de los principales productos agropecuarios por las sequías y obviamente las sequías también tienen un efecto en las edificaciones, ¿no? Hay todo el tema de la provisión de agua, la necesidad de contar con medidas que ahorren el consumo de agua dado el estrés hídrico que el país está sufriendo. Entonces, ¿cuáles son los dos mensajes claves acá introductorios de esa sesión? Para Argentina, se espera um aumento de temperatura de 0,5 a 1 grau centígrado nesse siglo, e isso tem impactos profundos em las edificações. Las emisiones de gases de efecto invernadero del sector de la construcción tienen que reducir, ¿no? Tienen que detenerse y al mismo tiempo los edificios tienen que mejorar su capacidad de aguantar esos impactos climáticos, ¿ok? Entonces, lo que trabajamos con los sectores es justamente incluir medidas de mitigación en esas construcciones edilicias. Las medidas de mitigación son medidas que ayudan a reducir o captar emisiones y van principalmente en el sentido de ahorro de energía en los edificios y ahorro del consumo de agua. Y manejo de residuos también. El uso de energía renovable es súper importante porque finalmente ¿no? La principal causa de emisiones son el uso de fossil fuels, de hidrocarburos, ¿no? De petróleo, gas. Así que el uso de renovables en edificios es muy importante y obviamente la introducción de medidas de adaptación, de resiliencia ante a esos efectos climáticos. Ahora, acá, y no voy a pasar muy rápidamente, pero quería dejar constancia que hay una serie de ejemplos de medidas de mitigación que están en las próximas diapositivas. Vamos a enviar a los organizadores del evento, a Marcela y todos, para que puedan compartir con ustedes. Pero básicamente, mitigación, reducir emisiones. Esto viene por el uso de energía renovable, instalación de paneles fotovoltaicos, energía solar en esas construcciones. Hay también medidas en relación al tema de eficiencia energética, ¿no? Mejora de la eficiencia energética en iluminación, electrodomésticos, equipamientos, cambios arquitectônicos que também ajudam a reduzir o consumo de energia. E acá, não vou ler, mas há uma série de exemplos desses cambios. Também na parte de desenho e de construção de edifícios novos, há uma série de aspectos. E o que chamamos não, a arquitetura bioclimática, ou ecoarquitetura, não? Que se beneficia basicamente de los aspectos positivos del clima y aprovecha ya la luz, los recursos disponibles, ¿no? Por ejemplo, también estrategias pasivas para mejorar la bioclimática, como la orientación del edificio, la ventilación cruzada, el aislamiento térmico en fachadas, cubiertas, inclusión de energía renovable, ya vimos también. Y también hay otro aspecto que tiene que ver con los temas de aguas residuales y manejo de residuos sólidos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la instalación de aguas residuales negras, la separación de aguas residuales negras de aguas grises, instalación de sistema de purificación de aguas grises para reutilizar esta agua y evitar un mayor consumo de aguas nuevas. Acuérdense que el estrés hídrico es algo que viene creciendo, que hoy afecta mayormente el norte del país, pero cada vez más esa faja de estrés hídrico está expandiéndose en el país, ¿no? En tema de residuos sólidos, es importante que esos proyectos también ayuden a la conversión de residuos sólidos, de residuos en energía, como biogestores, etc. Y proyectos que incluyan recuperación, reciclaje y gestión de residuos como parte integral
de estas propuestas de construcción edilicia. Entonces, muchas veces, cuando nosotros financiamos edificios, también vemos el entorno y los aspectos relacionados a infraestructura para recuperación de residuos sólidos que se pueda incluir en esos edificios. La colecta selectiva de materiales, de reciclaje. Entonces, incluir eso como parte del diseño arquitectónico de esos edificios es clave y cada vez más importante. Las medidas de adaptación tienen que ver con algunas medidas que ayuden a reducir el consumo de agua, dada la escasez de agua, ¿no? Entonces, por ejemplo, instalación de sistemas de recolección y tratamiento de agua, igual acá sirve para adaptación, lo que les había dicho, para mitigación. También hay mejoras o recomendaciones en relación al diseño arquitectónico para enfrentar la subida del nivel del agua, ¿no? Del mar, inundaciones e incremento de lluvias, como mejora del sistema de drenaje, pavimentos permeables, techos verdes y otras áreas verdes permeables, ¿no? Por otro lado, algunas otras medidas para reducir la sensación térmica debido al aumento de temperatura, como la ventilación cruzada, ¿no? El uso de vegetación para sombrear o elementos para solares naturales para sombrear los edificios, pintura reflexiva, etc. Y con eso paso la palabra a Alexandra y quería solo mencionarles que hemos publicado una guía una meta de financiamiento climático. Entonces, tenemos una meta de llegar a 30% de nuestra inversión, tiene que ayudar a los países a reducir su vulnerabilidad climática o reducir emisiones. Las inversiones en infraestructura edilicia es una parte sustantiva de la contribución que el BID hace en ese sentido. Así que con esto paro por acá. No, como no les escucho, no puedo tomar preguntas, pero si me envían en el chat de mensaje, yo puedo ir después de la presentación de Alejandra, ahí puedo contestar verbalmente también. Voy a parar de proyectar mi presentación para que Alexandra pueda hacer la suya. Bien, ya vemos tu presentación. Perfecto, Alexandra, si te querés presentar brevemente, como hizo Juliana, en el lugar de trabajo y lo que desarrollan, porque yo lo tenía preparado, pero bueno, Juliana al no escuchar no me dejó y entonces no la quise interrumpir para que, bueno, los que están asistiendo a la presentación sepan la tarea que están desarrollando ustedes. Perfecto, claro que sí. Mucho gusto con todos. Gracias por este espacio. Mi nombre es Alexandra Alvear. Yo trabajo en el BID con sede en Washington en el grupo de infraestructura social. Nosotros fomentamos la infraestructura verde. Trabajamos con Juliana en el fomento de medidas de mitigación y adaptación al cambio climático, enfocados directamente en las actuaciones del sector de la construcción para esa contribución al cambio climático. Con eso voy a dar parte a la continuidad de la presentación, sin antes enfocar que vamos a direccionarnos en la certificación EDGE. Me gustaría dar una pausa inicial en conexión con la presentación que nos acaba de realizar Juliana. Como medidas de actuación, si bien se mencionó, tenemos estrategias de mitigación y adaptación al cambio climático. Las medidas de mitigación nos van a permitir a nosotros, dentro del sector de la construcción, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero que están vinculadas con las acciones del sector de la construcción, sea energía final utilizada ya en las viviendas, sea la energía embebida en los materiales de construcción vinculados en las obras o residuos de las obras de construcción o durante su mantenimiento, o sea vinculado con el uso de agua.
Existen varias estrategias universales, no existe una receta completa de qué es una edificación verde, pero sí sabemos que la edificación verde es una estrategia que nos permite a nosotros alcanzar esas metas de lucha contra el cambio climático y contra los impactos que tenemos frente a desastres del cambio climático. Entonces, dicho esto y en vinculación con algunas estrategias que nos vinculó Juliana, tenemos varias líneas de acción, especialmente la eficiencia energética, que está vinculada con un diseño arquitectónico bioclimático que lo que va a hacer es garantizar que las condiciones ambientales sean aprovechadas y reducir el consumo de electricidad durante el uso y mantenimiento de la edificación en general. Vamos a ver más adelante cuál es el beneficio directo que podemos tener también por la reducción del uso de electricidad en las facturas de pago mensual de los usuarios de las edificaciones. Ahora, sabiendo que tenemos estrategias de mitigación y de adaptación que nos permiten a nosotros categorizar estas edificaciones verdes como tal, existen varias herramientas en el mercado que nos permiten a nosotros certificar efectivamente o validar que esta edificación cumple las características de edificación verde y por lo tanto me permite a mí mitigar y adaptarme a condiciones del cambio climático. Entre estas tenemos herramientas internacionales e incluso existen herramientas nacionales. En Argentina tenemos una herramienta vinculada con la vivienda sostenible. Entonces, y hay herramientas que se van desarrollando con el paso de los años. Una de estas herramientas es la herramienta de EDGE, que fue creada por el Banco Mundial. La ventaja de esta herramienta y por qué también ha sido ampliamente utilizada en todos los países de la región en nuestros proyectos es porque es una plataforma libre. Nosotros vamos a ver más adelante que nosotros podemos crear una cuenta de usuario de manera gratuita y podemos ingresar diferentes tipos de proyectos de diferente tipología y analizar cuál sería el ideal de reducción de energía, agua o emisiones de CO2 vinculadas con los materiales de construcción. Entonces, esta herramienta propiamente dicha, para diferentes tipologías nos permite categorizar 3 tipos de ahorro. El ahorro en energía, en el uso final, que eso va a obedecer a la configuración arquitectónica de la edificación, por lo tanto va a incidir en el uso de un sistema o no sistema de climatización, se necesita energía final en el sistema de climatización, energía por el uso de iluminación, por sistemas de gestión de la energía, por ejemplo, sistemas de control de la iluminación, entre otros sistemas vinculados con el uso de energía propia. Pero también nos va a permitir incorporar sistemas de generación de energía limpia en el sitio, por ejemplo, cuando queremos incorporar sistemas fotovoltaicos o termosolares, a fin de deslindarnos del uso de tecnologías dependientes de petróleo, como por ejemplo el gas. Entonces, una parte del sistema de EDGE compete a uso final de energía. La segunda tableta que vamos a ver más adelante dentro de la aplicación EDGE es el uso de agua, como nosotros a través de estrategias costo efectivas vinculadas con un diseño arquitectónico garantizamos la disminución en el consumo del agua durante el uso y mantenimiento de una edificación y finalmente calcular de manera general, según las características arquitectónicas y estructurales de la edificación, cuál es esa energía incorporada en los materiales, por lo tanto saber a una escala real y local cuál es esa cantidad de emisiones de CO2 que están vinculados con los materiales utilizados. EDGE en general actualmente tiene la última versión, la 3.0, en donde va incluyendo nuevas tipologías. Una ventaja de EDGE, en este caso en la región, es que ha categorizado localidades puntuales, es decir, para varias ciudades de América Latina y el Caribe, y entre otros continentes como por ejemplo Asia, EDGE tiene caracterizadas líneas bases. En el caso de la tipología de vivienda, ha levantado, por ejemplo, en Buenos Aires, tiene una línea base de viviendas con un cierto consumo de energía en kilowatts hora, cierto consumo de agua en litros por minuto o litros hora. Y en materiales tiene también estipulado una serie de línea base de la tipología convencional de construcción. Entonces, al nosotros tener esta línea base ya configurada, nos permite prácticamente trazar un nuevo proyecto y ver nuestro proyecto en base a esa línea base, cuánto va a ahorrar. Entonces, la versatilidad de esta aplicación, además de ser de acceso libre, es que podemos simular condiciones locales con tipologías diversas de edificaciones. Tenemos para viviendas, para hoteles, tenemos para centros de venta, puntos de venta como centros comerciales, tenemos para oficinas, centros educativos, hospitales, incluso en la nueva versión 3.0 vamos a tener
opción a incluir una del tipo industrial, y también tenemos otra opción en donde nosotros podemos personalizar el uso, por ejemplo, un uso mixto, en donde yo tengo un complejo habitacional, pero en la planta baja yo tengo un complejo comercial. Entonces nos permite esa versatilidad de ir configurando espacios personalizados con la línea base establecida de manera local. Por lo tanto, Edge tiene esa ventaja de manera arquitectónica de cargar las tipologías, comparar línea base, y además me permite emplear este tipo de proyectos a construcciones nuevas, y yo voy a remodelar, y me da el acceso a tener esa certificación que es muy importante en edificios existentes, especialmente cuando nosotros tratamos de empujar hacia la densificación urbana, especialmente en centros históricos, como por ejemplo, por citar un ejemplo, cuando no hay ocupación residencial y se quiere volver a insertar la ocupación residencial, me permite a mí utilizar esos edificios existentes, moderarlos y ver cómo yo puedo llegar a certificaciones de esos edificios existentes. Entonces, recapitulando lo que comenté inicialmente, esta plataforma me permite a mí contemplar tres aspectos: reducción de energía en el uso final, reducción en el consumo de agua y reducción de emisiones de CO2 vinculadas con la configuración de materiales del proyecto arquitectónico. Cuando nosotros garantizamos como un nivel base un ahorro del 20% en las tres categorías, nosotros podemos acceder al primer nivel básico de la certificación. Si es el nivel básico estándar Edge. Edge tiene 3 niveles de certificación. El básico, cuando hemos alcanzado el 20% en las tres categorías, y el nivel del 40%, un Edge avanzado, ¿sí? Cuando de este 20 solo únicamente en el componente de energía final, nosotros elevamos los ahorros al 40%. ¿Sí? Muchas de las veces este ahorro está vinculado con energía renovable y energía limpia, y que se van a ver reflejados no solo en la disminución de gases de efecto invernadero de los materiales, sino como les mencionaba en un inicio, en los ahorros del pago de energía mensual por el uso y operación de las edificaciones. La aplicación de Edge, al ser esta plataforma de manera abierta, siempre está evolucionando, van sacando nuevas versiones. La última, como les menciono, es la versión número 3 y puede ser visualizada para promocionar las reducciones de nuestras edificaciones, tanto de un computador, de una tableta o de un teléfono celular. Ahora, ¿cómo funciona? Si yo tengo mi proyecto arquitectónico, ¿cómo cargo esa información dentro de esta plataforma? Porque hasta ahora hemos visto que es una plataforma de acceso libre, en donde podemos crear nuestro usuario, pero ¿cómo yo traspaso mis medidas de mitigación a la plataforma, o cómo reflejo esas medidas de adaptación a la plataforma? Entonces, primero, considerando que nosotros podríamos tener un set de medidas, primero bioclimáticas, ¿verdad? O estrategias pasivas que nos permiten garantizar ya un nivel óptimo de reducción de energía, podemos considerar la configuración neta del edificio, cuál es la protección solar que tenemos, cuál es el aislamiento térmico que hemos vinculado en nuestro diseño arquitectónico, cuál es el tipo de vidrios que vamos a considerar. También tenemos que considerar cuáles son esos ejemplos de estrategias ya activas que están vinculadas con nuestro proyecto arquitectónico, qué tipo de grifería voy a utilizar para ahorrar el consumo de agua, qué tipo de sistemas, por ejemplo, captación de lluvia me va a permitir a mí ser más eficiente en el ciclo hidrosanitario de mi edificación, cuál es el sistema de iluminación que voy a tener, e incluso llegar a un nivel de uso de energía de tomas corriente. Es decir, si yo voy a tener un centro tecnológico, voy a pedir y esclarecer que todos los aparatos eléctricos y electrónicos a utilizarse en mi edificación tengan una etiqueta de eficiencia o de desempeño energético, ¿sí? De categoría A. Entonces, esa información la voy a transcribir dentro de esta aplicación. Y así como hemos mencionado, la importancia de las energías renovables y limpias que nos hacen dejar de depender de combustibles fósiles, también pueden ser inscritos dentro de esta plataforma para ver qué potencial de ahorro nos reflejan dentro de las simulaciones. Voy en lugar de ver el video que va a estar presente, me permiten, no puedo, ahí estamos. Voy a dejar de compartir esta pantalla. Voy a comenzar a compartir la aplicación directamente desde la web para que puedan familiarizarse. Por favor, si me pueden confirmar que están viendo el explorador. Sí, se ve bien. Perfecto, gracias. Entonces, esta es la página oficial de la plataforma Edge, creada por el IFC, por el Banco Mundial.
en donde nosotros únicamente tenemos que crearnos preferiblemente una cuenta de manera gratuita y comenzamos a generar nuestros diferentes tipos de proyectos, ¿sí? Más adelante les tengo una diapositiva que luego será compartida dentro de la presentación, que el Banco Mundial hace varios entrenamientos, incluso hay un entrenamiento gratuito para el manejo propio de la aplicación. Ahora por tema de tiempo trataré de barrer la mayor cantidad de condiciones técnicas que se tienen a manera introductoria. Entonces nosotros podemos ir creando nuestros diferentes proyectos que se van a ir grabando en una base de datos, en donde vamos a ir viendo cuál es la evolución de ahorro del proyecto. Como les mencionaba, tenemos diferentes categorías a emplear, desde viviendas, apartamentos. Ahora tenemos la posibilidad en la versión 3 de utilizar infraestructura industrial. En este caso, podríamos hacer el ejemplo con un centro educativo. En el momento que seleccionemos el centro educativo, la versión 3, si es que ya han estado familiarizados con Edge, han utilizado unas versiones anteriores, la versión anterior era un poco más eficiente en términos de tiempo y procesamiento de datos. Esta versión 3 hay que tenerle un poco más de paciencia. Entonces nosotros estamos. Tipo de infraestructura, educación, y además de escoger la tipología macro del diseño, o sea, de la naturaleza del proyecto, nos permite a nosotros escoger subtipos. Ya, espero un momento que se termine de cargar. Voy a colapsar. Listo. Entonces, tenemos subtipos. Por ejemplo, para este caso de infraestructura escolar, déjenme cambiarme al español. El tipo de edificio. Entonces, tenemos el tipo de educación, y de los subtipos vamos a ver cómo Edge va a ir cargando diferentes líneas bases, ¿sí? Para un preescolar, para un escolar, para una universidad. Porque es difícil comprobar un edificio nuevo, por ejemplo, de universitario, de un complejo grande, con un escolar. Entonces, los niveles de exigencia van variando. Nosotros tenemos que ser muy acertados. El grado de sensibilidad de los datos es muy alto. Entonces, a efectos muy generales, voy a seleccionar un edificio de educación de tipo escolar, elemental, que va a estar ubicado en Argentina. Esto es muy importante porque la base de datos de Edge abarca las condiciones climáticas basadas en la clasificación ASRAE. Entonces tenemos ya la zonificación climática establecida para el efecto en Argentina acorde a la localidad puntual. Tenemos una gran cantidad de ciudades ya registradas. Cada ciudad tiene una base, una condición local de clima, y tiene una base de consumo de energía, agua y de materiales, lo que nos hace a nosotros más eficiente verificar ese ahorro. Incluso si no estuviera la ciudad, podríamos seleccionar la ciudad más cercana con las condiciones climáticas similares, y en el momento de la certificación llegar a un diálogo y aterrizar o tropicalizar los resultados de nuestra ciudad. Entonces, de manera general voy a seleccionar la ciudad de Buenos Aires. Listo. Entonces, no voy a seguir ingresando datos por efectos del tiempo, pero voy a explicar de manera general que la aplicación nos va a permitir o nos va a exigir, de cierta manera, ingresar datos generales del proyecto y del subproyecto como tal. Cuando aplica subproyecto, cuando yo tengo, por ejemplo, varios edificios bajo el mismo proyecto, y puedo ir creando diferentes subproyectos y viendo el comportamiento de cada subproyecto. Vamos a ingresar los datos de configuración arquitectónica. Vamos a necesitar el área bruta del proyecto, la cantidad de pisos que tiene, si va a tener pisos subterráneos, y especialmente cuál es la altura que tiene entre el piso y el cielo raso de los espacios interiores. Muchas de las veces cuando tenemos una configuración arquitectónica de varios niveles, lo que se hace es coger un promedio general aterrizado al concepto arquitectónico y colocamos el promedio. Superficie de techo, si ves que varía porque se tiene aleros, otras configuraciones externas a la área interna bruta. Especificamos también, es muy importante, detalles operativos, porque de estos detalles operativos depende el consumo de energía. Es decir, cuántos días va a funcionar a la semana esta escuela, cuántas horas de funcionamiento al día va a tener esta escuela, y cuál es la densidad ocupacional. ¿Sí? ¿Por qué? Porque efectos bioclimáticos, la ganancia de calor que vamos a tener al interior de las edificaciones procede de las personas o del uso propio de la instalación,
de la energía que es calórica o de la transmisión de calor que sale de los equipos electrónicos de iluminación y sumada a la energía de calor que puede adquirir la edificación producto de la radiación solar. Entonces es muy importante para términos de confort y de gasto de energía aterrizar estos datos a los detalles operativos que va a tener el proyecto de edificación. Incluso en la línea base que marca Edge, otra ventaja son los costos. Entonces tiene establecidos los costos estimados de construcción, ¿sí? Es una línea base, nosotros podríamos cambiarlos si es que tendríamos un respaldo técnico o económico de por qué se cambian, porque esta es la línea base ya establecida oficial para Edge. Y la ventaja es que cuando nosotros modelamos nuestro proyecto podríamos tener esos beneficios directos de ahorro económico, ¿verdad? ¿Cuánto voy a ahorrar por ser más eficiente? Es decir, yo no voy a pagar X cantidad de energía y en 2 años toda mi inversión de energía renovable o de bioclimática va a ser recuperada en el tiempo porque los costos mensuales van a ser menores. Entonces, además de la configuración arquitectónica, vamos a ingresar configuraciones de superficies, vamos a distribuir los datos en datos espaciales, es decir, si yo tengo cuántas aulas, cuántos laboratorios, y voy incluso a tener condiciones específicas de entrada. Por ejemplo, si yo, además de mi edificación, tengo iluminación en áreas exteriores, voy a explicar cuántos metros cuadrados de iluminación exterior voy a tener, y va a incidir en mi consumo de energía. Si tengo parqueaderos, si tengo zonas verdes que están vinculadas a mi edificación. Alexandra, ¿sí? Perdón, te hago una consulta. Cuando claro. dices salas de reuniones o laboratorios que ¿ingresás los metros cúbicos de aire o solo la superficie que ocupa? Gracias por la pregunta. Solo la superficie, el área interna bruta del espacio, solo en metros cuadrados. Y la sumatoria del área interna bruta de los diferentes espacios tiene que sumar el área interna bruta que yo declaré en la primera parte. ¿Sí? Perdón, ¿esa área se toma de exterior a exterior con los muros o interior sin los muros? Interior sin los muros, de muro a muro. Entonces vamos ingresando estos datos. Vamos a ver que incluso la variación, cuando se tienen a veces datos que la proyección arquitectónica no es exacta, entonces vamos a ver cómo uno sí se puede ir apegando a los resultados cuando no se tienen datos específicos también de la proyección de la distribución espacial. Y otro dato muy importante para determinar los ahorros es conocer la orientación. Sí, en bioclimática la orientación juega un papel importante, ¿verdad? En el momento que queremos ganar calor o evitar esa ganancia de calor. Entonces es muy importante conocer esa configuración arquitectónica de orientación para definir la fachada norte en metros lineales. Mi fachada queda al norte, queda al este, queda al sur, al oeste, o bueno, según la configuración que esté. Hay veces en las que no podemos nosotros gobernar en un diseño inicial de la orientación y es muy importante que eso lo coloquemos aquí porque eso nos va también a apoyar o jugar en contra del porcentaje de energía que vamos a necesitar. Por ejemplo, si es que yo voy a ubicar en el hemisferio ecuatorial, en la línea ecuatorial, si que yo tengo que protegerme del sol, ¿verdad? Si es que yo ubico o configuro mi edificación para que capte más calor, voy a convertir en un horno al interior de esa edificación. Entonces, y voy a utilizar más el sistema de climatización, voy a consumir más energía. Entonces, esta parte es muy importante que no se deje por defecto. Otra ventaja del proyecto es que siempre podemos dejar por defecto los datos que nos sale o nos señala el programa. Pero yo recomiendo no dejar por defecto, tratar de aterrizar lo más que se puede la información del proyecto en la plataforma. Nos pide también determinar si vamos a tener un sistema de calefacción, ventilación o aire acondicionado. Si en muchos de los proyectos, si es que no se tiene, simplemente se pone que el proyecto no va a incluir un sistema de aire acondicionado porque el sistema no va a incluir un sistema de climatización en los espacios. Le voy a dejar yo que vamos a tener un sistema de calefacción, ¿sí? Intuyendo que utilizamos un sistema de calefacción para el agua caliente sanitaria de los baños y de la cocina de este centro educativo. El resto de datos los dejaré por defecto. Tiene datos por defecto de dónde proviene la energía, ¿sí? Para el agua caliente, para la calefacción o para la producción de energía eléctrica. Es válido dejarlo por defecto a menos que se tenga un dato específico respaldado técnicamente de por qué cambió esos datos base del consumo o del consumo de combustible.
Y los datos climáticos, como les mencionaba, se caracteriza bioclimáticamente con ASRAE, así que tenemos todos los datos de un año típico climático incluidos en la plataforma. Nosotros podemos manipular estos datos, pero una vez más, si es que vamos a un nivel de certificación, tendríamos que validar por qué manipulamos estos datos. Recomendación, dejar por defecto datos de combustible y datos climáticos. Listo. Entonces, esos son los datos. Este sería el paso inicial básico para iniciar la plataforma, para iniciar una simulación en la plataforma Edge. Una vez que nosotros introduzcamos todos estos datos de configuración arquitectónica, podemos pasar a las diferentes pestañas que les había comentado desde un inicio, en donde podemos proyectar el ahorro de energía, el ahorro de agua y el ahorro de materiales que están vinculados con las emisiones de CO2 en los materiales, o la energía incorporada en los materiales, para ser más precisa. Entonces voy a ver si el programa me deja. Sí, me dejó sin dejar los datos iniciales, pero vamos a ver. En pantalla tenemos la configuración de línea base. ¿Sí? Este sería un centro escolar típico ubicado en Buenos Aires, levantado por Edge. ¿Sí? Ahora nosotros, ¿cómo podemos mejorar esta línea base? Me valdría la pena aclarar, así sea de manera introductoria, que cuando nosotros eliminamos el sistema de climatización, porque uno de los objetivos, a más de garantizar estas acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, es garantizar niveles de confort hidrotérmico, ¿verdad?, dentro de los espacios habitables y garantizar ese grado de calidad ocupacional. Pues cuando nosotros no consideramos sistemas de climatización, vamos a observar que tenemos una energía virtual y una energía para el confort. Nos va a aparecer esa energía que no se utiliza en climatización como una energía virtual y una energía de confort. Listo. Ahora, ¿cómo vamos introduciendo estos datos arquitectónicos puntuales, que serían las propias medidas de mitigación para reducción del consumo de energía? Tenemos datos obligatorios a ser colocados en el programa. Por ejemplo, todos los que tienen asteriscos son datos obligatorios. La proporción vidrio respecto a la pared es un dato obligatorio que uno tiene que calcular, tiene que contar con el diseño arquitectónico del programa para, solo a manera de detalle, abriré solo esta configuración, especialmente obedeciendo al tiempo. Entonces podemos ver que nos va a pedir cuál es la fachada total en metros cuadrados, ¿verdad? Por fachada, por orientación, y cuál es el vano de ventana o el área de la ventana que está en esa fachada, en esa orientación. Cuando nosotros utilizamos estas calculadoras, automáticamente vamos a contar con estos factores que nos pide el sistema para ir determinando cuál es el ahorro de energía dentro de esta configuración. Entonces, tenemos todas las medidas de mitigación, como por ejemplo la configuración por el radio de los vanos en las fachadas. Podemos incluir pinturas reflectivas, como nos había mencionado Juliana. Es muy importante, yo siempre recalco que la aplicación de edificaciones verdes tiene que basar su concepto en estrategias pasivas y luego sí la aplicación de estrategias activas. Entonces, una de las estrategias pasivas costo efectivas es la aplicación de pintura reflectante, especialmente en lugares muy calientes, y el contrario, en lugares muy fríos, la aplicación de pinturas más oscuras que nos ayuden a retener el calor dentro de la infraestructura. Entonces podemos incluir aislamiento de techo, para eso tendríamos que tener el respaldo de los datos técnicos de aislamiento que se va a utilizar, específicamente el valor U, aislamiento de pisos y paredes. Si es que nosotros no tenemos un aislamiento como tal, igual tenemos que calcular el valor U que nos sale del producto, la transmitancia térmica del material que estamos utilizando. Entonces, para efectos solo de esta muestra rápida del sistema, he señalado varios, no todos. Tenemos la opción de iluminación eficiente para áreas internas y para áreas externas. Es por eso también importante al inicio determinar cuál es esa área externa que va a ser alumbrada. Controles de iluminación, especialmente en espacios que no son tan transcurridos, ¿verdad? Como pasillos, servicios higiénicos, en donde puedo tener un control de iluminación con la entrada y la salida de usuarios. Y energía renovable en el sitio. Es muy importante recalcar y aquí también promocionar que no necesariamente está vinculado con el 100% de la demanda de energía, sino basta con iniciar con un 20% de la demanda anual de energía en el uso de paneles fotovoltaicos o termoeléctricos para ya dar un gran paso adelante. Entonces voy a proceder a calcular. Ustedes pueden tener esta opción de que cada vez que den un clic
en las diferentes medidas se les vaya autocalculando. Toma un poco más de tiempo, por eso es que no lo hice. Entonces vemos cómo solo las medidas que he seleccionado por defecto, porque no ingresé datos específicos del programa, ya me representan el 25% de ahorro de energía. Sí, yo creo que con el agua, con la pestaña de agua va a ser un poco más comprensible cómo el funcionamiento de esto. Vamos a ver cómo. Si yo digo que mi proyecto va a tener grandes porcentajes de ahorro en el consumo de agua, yo voy a utilizar grifos eficientes. En este caso es una escuela, yo voy a evitar que sea un sistema de abertura que se abra y se cierra manualmente, porque quizá los hábitos del consumo de los niños van a hacer que se gaste más agua de la que yo espero ahorrar. Entonces voy a utilizar un sistema que se presione, dure un momento y termine, y con sistema aireado que solo me consume 0.4 litros por ciclo. Es también importante recalcar que cuando uno aplica este tipo de certificaciones tiene que saber si este tipo de dispositivos están en el mercado local, porque si no, no es válido. Grifos eficientes que ahorran los baños, y vamos a poner el de inodoros. Inodoros eficientes que ahorran agua, que pueden ser de una sola descarga o de doble descarga. En el caso de la escuela sería más producente colocar de una sola descarga, pero de baja carga, de 6 litros por descarga. Entonces vemos cómo ya únicamente con utilizar sistemas de aireación o sistemas reductores de agua en la grifería y en los inodoros hemos sobrepasado el 20%. En el tema de materiales, ¿cuál es la primera consonancia de la aplicación de los materiales? Es garantizar, ¿verdad?, disminuir la huella de carbono que está vinculada con los materiales. Así que si nosotros estamos en infraestructura existente, vamos a ver cómo efectivamente alcanzamos altos índices de ahorro en materiales por la energía embebida, porque vamos a reutilizar materiales existentes. Entonces está vinculado con el tema del reciclaje de materiales, pero también nos da una línea base de la configuración estándar o convencional para escuelas en la ciudad de Buenos Aires. Entonces, la línea base que está establecida por hecho. Entonces, no voy a seguir a materiales, me gustaría continuar con la presentación solo para poder dar paso a algunas preguntas puntuales. Entonces, nosotros con estas 3 pestañas, al pasar el 20% de estas 3 pestañas, nosotros hemos accedido a la primera certificación estándar de hecho. Si nosotros empujamos a que el proyecto llegue a la segunda certificación, que es una certificación avanzada, nosotros tendríamos que configurar mejores estrategias de uso pasivo, ¿sí?, o aumentar el uso de energía renovable, que por seguro me va a permitir alcanzar niveles superiores al 50% de ahorro de energía. Especialmente cuando la línea base contempla que se utiliza gas o algún tipo de derivado de petróleo dentro del consumo energético local. Entonces nosotros tenemos unos datos generales que nos permiten demostrar todos esos ahorros. Sale en la parte superior de la aplicación, que ustedes pueden entrar, crear una cuenta y jugar. Incluso hay ejemplos, hay un ejemplo guardado que uno puede analizar y ver cuál es el comportamiento de ese ejemplo. Incluso también podríamos sacar reportes en PDF que nos permite llegar a un diálogo, consensuar con un cliente, en donde vamos mostrando estos resultados de manera directa y estas reducciones. Esta es mi presentación. Alexandra, mientras buscas o repones la presentación, te consulto lo que dijiste al principio. ¿Este aplicativo está abierto para que cualquiera pueda ingresar, registrarse y utilizarlo? Así es una herramienta gratuita. Uno solo tiene que crear una cuenta, trae la contraseña y puede utilizar. Y ahora, por eso quería regresar a la presentación, les voy a cuáles son los pasos para llegar a una certificación, porque lo que vimos es cómo ingresamos el proyecto. Gracias por la pregunta, Roberto. Entonces, uno de los beneficios de Edge y de muchas otras certificaciones, como les comentaba desde un inicio, hay más certificaciones como Edge, nos permiten planificar la inversión. ¿Cómo yo voy a planificar la inversión inicial tomando decisiones tempranas que me permita a mí proyectar ahorros
a corto y a largo plazo vinculados con ese ahorro en el gasto de mantenimiento y operación de la edificación, especialmente si voy a ser autónomo, si voy a producir mi propia energía y voy a reducir el consumo de agua. Nos permite contar con datos útiles, claro, como tiene esta base de datos tropicalizada, cada ciudad está ingresada, no todos los países tienen una gran variedad de ciudades ingresadas, la herramienta va evolucionando, pero son datos muy útiles cuando uno quiere analizar a detalle, especialmente el comportamiento bioclimático de una edificación. Nosotros podemos acceder a esos datos generales de año típico basado en la clasificación ADRAE. Como vieron, la herramienta es simple, ¿sí? Se tiene que tener un dominio técnico quizá de conceptos generales arquitectónicos de configuración estructural, de dimensionamiento espacial y de nociones de cuáles son esas estrategias verdes de mitigación y adaptación que nos van a permitir alcanzar esos resultados, pero en general la herramienta es muy simple. Otro de los beneficios de alcanzar una certificación en general es que tenemos un reconocimiento no solo internacional, como nos dice la diapositiva, sino también local. ¿Sí? Es muy beneficioso contar con una certificación que demuestra cuán verdes somos. ¿Sí? No es un objetivo prioritario, especialmente en proyectos vulnerables, pero sí es una forma de demostrar al mundo cuáles han sido nuestras acciones y qué estamos haciendo para que esa edificación contribuya con los impactos del cambio climático. Entonces, cuando nosotros, un proyecto en general, vinculamos acciones de edificaciones verdes y que van a estar validadas por un tipo de certificación como EDGE, nosotros tenemos, entre otros beneficios también, es que nos permite el marketing y la promoción. Por ejemplo, en complejos habitacionales cuyo promotor ha decidido que todo el complejo habitacional sea EDGE, va a tener ese marketing y esa promoción directa y va a alcanzar ventas superiores dentro de sus competidores, porque se ha demostrado que el tener una certificación siempre influye en el comprador, especialmente en una tendencia que va de la mano en la búsqueda de la sostenibilidad. Entonces, nosotros vamos a, perdón, me salté, quizás es de gran valor decir que hemos hecho varias investigaciones en donde hemos demostrado que pasar de un edificio estándar a un edificio resiliente implica quizá costos iniciales de mi inversión que no son muy elevados, que van desde el menos 2.2% al 19%, pero reflejan el ahorro en el gasto de uso y operación de las edificaciones hasta el 30%. ¿Sí? Entonces, se ve cuál es el costo-beneficio que es retribuido a corto plazo con respecto a la inversión. ¿Cómo funciona la certificación? Me pasó. ¿Cómo funciona la certificación? La certificación parte de un diseño preliminar establecido de la configuración especialmente arquitectónica. Nosotros podemos contar con un experto EDGE para la asesoría de los diseños propios del proyecto. EDGE no existe. A ver, me voy un paso más atrás. Nosotros podemos acceder a un curso en línea del IFC y sacar un reconocimiento como experto EDGE. ¿Sí? Uno da una prueba y el IFC a uno lo reconoce como experto EDGE. Quiere decir que uno tiene o avala todos los conocimientos que están vinculados con la certificación. Como experto EDGE, uno puede asesorar a las firmas arquitectónicas, a los arquitectos para que sus proyectos cumplan con las características de un nivel de certificación, sea cual sea la meta final. Básico, el avanzado, vamos a ver que incluso hay una tercera certificación ya dirigido a la reducción de gases completamente. Entonces, cuando se ha trabajado con un experto hecho o con un experto en el área en la configuración del proyecto, el proyecto es cargado a la plataforma que les he mostrado, ¿sí? Se pagan las tasas administrativas por la revisión del proyecto, y cuando se pagan las tasas, la aplicación me permite a mí llamar a un auditor. ¿Sí? Esta certificación funciona con medios de verificación que son los auditores. Los auditores pueden ser únicamente los que están registrados en la página de EDGE como auditores EDGE. Entonces, ellos validan que toda la información que pusimos en la plataforma sea verdad, y una vez que sea validada esa información, es emitido un certificado preliminar, ¿sí? Previa a la construcción. Entonces, durante la construcción, uno va recopilando evidencias, fotografías de aislamiento térmico, facturas de compra de los dispositivos ahorradores de agua, de los inodoros, de luminaria LED, entre otros, porque absolutamente
todo ese tipo de insumo es una evidencia de que todo lo que se dijo se fue cumplido. Entonces, al año, al ser construida, al terminar la construcción, el auditor vuelve a verificar en sitio, recopila esas evidencias y entrega al ente regulador de EDGE para que nos entregue el certificado. Y de ahí sí parte a la operación. Es un reconocimiento o una certificación estándar, no se tiene que renovar, ¿sí? El nivel estándar y avanzado no tienen que ser renovados, entonces una vez terminada la construcción podemos contar con nuestra insignia de que nuestra edificación es EDGE. La tercera certificación que les comentaba de los niveles es la certificación EDGE de carbono cero, y que se está empujando especialmente porque queremos mantener, ¿sí?, la reducción de la temperatura global, esto en la búsqueda de los acuerdos con París y respaldando lo que nos decía Juliana sobre los NDCs y tratando de que nuestras metas nacionales se vean reflejadas en las acciones del sector de la construcción. Así que esta es una de las certificaciones que está vinculada con la descarbonización del sector de la construcción. Entonces, en las diapositivas luego podrán tener acceso, están todos los beneficios que los he ido mencionando de uno en uno en otras diapositivas, pero están plasmados aquí cuáles son los beneficios de contar con una certificación como tal. Y siempre hay un curso gratuito en línea en diferentes idiomas. En la presentación que les comparta podrán acceder a una introducción oficial, digamos, del IFC, cuando si presentan el interés, incluso podrían sacar la certificación ya como expertos EDGE, para que las formulaciones arquitectónicas de sus proyectos ya contemplen al menos estrategias que les permitan sacar ese tipo de certificaciones. Muchísimas gracias por su atención, me quedo atenta a cualquier pregunta. Juliana, Alexandra, bueno, muchísimas gracias, estuvo precisa la presentación. Y sí, hay muchas preguntas, lástima que Juliana no nos puede escuchar, pero bueno, me imagino que hay muchas preguntas con los asistentes, así que bueno, los que quieran volver a repetir alguna pregunta, Juliana estuvo contestando algunas de las preguntas en el chat con respecto a cómo se validaba, cómo se elegía, quiénes eran los que podían acceder a la certificación, y algo estuvo contestando. No sé si vos podés aportar algo en eso. Y bueno, y los que quieran preguntarle algo a Alexandra o a Juliana, está abierto para que puedan participar. Desde ya, muchas gracias, y aparte les pedimos que fuera en 1 hora, cumplieron exactamente en el tiempo, así que muy agradecido. A ustedes por el espacio. Quizá para complementar, estaba viendo, me dice, el curso y el examen otorga constancia de certificación. El curso y el examen otorga la constancia de ser un experto EDGE. En el momento que pasa el examen nos dan la insignia de que somos expertos EDGE, pero el promotor inmobiliario, el promotor del desarrollo del proyecto de infraestructura decide si contrata a un experto o a un especialista que tenga las mismas características de conocimiento en otra certificación, por ejemplo en LEED. Sí, ahí más bien es como que ganar ese conocimiento y abrir mercado a que existe una demanda por expertos específicamente en EDGE. De ahí ya el promotor o dueño de los proyectos es quien tiene que cargar el proyecto a la plataforma. Yo ahí sí recomiendo siempre tener el experto de apoyo y contratar el auditor. Y para ser auditor, uno primero tiene que ser experto EDGE y luego le dan opción a dar nuevamente otro examen que lo valida como auditor. Espero que con eso haya podido validar esa pregunta. Alexandra, yo te pregunto, ¿nos podrías explicar cómo es el procedimiento para ser expertos EDGE, para inscribirse en la página? Claro que sí. Ahora comparto el link. En la misma página en donde está el curso introductorio gratuito, hay un enlace para hacerlo al curso EDGE como tal. Hay una opción de hacerlo en línea. Entonces uno paga el curso y va haciendo las clases virtuales en línea, es un curso corto, y luego el examen también tiene la opción de darlo en línea con una tercera empresa que controla y valida la calidad de los resultados del examen. Entonces uno puede dar el examen en línea y ellos automáticamente luego envían el certificado al correo electrónico. Puedo compartirles el enlace para que puedan acceder tanto al curso gratuito como a la información del curso
del curso como tal para obtener la certificación de experto Edge. No sé si no se me abre por ahora, pero puedo en la presentación. Creo que compartió el link Juliana, si no me equivoco, en el chat. Perfecto, Si puedes corroborar a ver si es correcto. Lo voy a volver a pegar aquí. Ah, sí, está el uno y el otro que es un enlace directo a una página del Green Building Council. Marcela quiere preguntar. Dale, Marce. No, quería preguntar que en esas categorías, por ejemplo, educación, vivienda, si tienen algo, porque realmente no lo vi, si tienen algo dedicado a transporte, a edificaciones, o se considera alguna categoría que es similar, no sé. Hasta ahora no hay categorías vinculadas directamente con transporte. Por ejemplo, sería muy interesante, yo sé que quizá está considerado en fases futuras, por ejemplo, contar con estaciones de carga eléctrica o estaciones de bicicletas y eso para aumentar la sostenibilidad en el sitio de la edificación, pero no hay esa opción. Sin embargo, por ejemplo, hay un ejemplo de un aeropuerto que está certificado Edge, pero es la propia infraestructura aeroportuaria la que está certificada, más no el aeropuerto o el sistema que compete. Eso te iba a preguntar, porque, por ejemplo, ¿no? Yo trabajo en una empresa de ferrocarriles y tenemos edificaciones que son las estaciones de tren. Entonces, para certificar esas estaciones, ¿cuál categoría utilizaría? Cogería la de oficinas, si es que el uso general es administrativo, la podemos coger de oficinas, o de uso mixto, en donde puedes coger oficinas y salas comunes de espera, de tránsito, que sería la opción para similar a las estaciones del aeropuerto. Siempre hay la posibilidad. Sí. Te dejo hablar. Siempre agarras algo similar, ¿no? Porque tenemos más área pública que área administrativa dentro de las estaciones. Entonces, tendría que ser algo que abarcase áreas por ejemplo, de andenes, o sea, de circulaciones de personas, sí, es mucha circulación de personas. Entonces, algo como que, no sé, eso tendría que ver con ese uso mixto. Sí, con el uso mixto tienes chance de coger, oportunidad de coger corredores como tal, zonas de circulación, bodegas, ir configurando los espacios. Y además de eso, siempre hay la oportunidad de tener contacto directo con ellos, con sus emails de contacto que están en la página oficial, y siempre dan asesoría ya cuando el proyecto realmente quiere alcanzar un nivel de certificación. Ellos sí dan asesoría, dan acercamiento. Por ejemplo, en vivienda social masiva, bueno, digamos que en vivienda masiva, incluso hay la opción de que no todas las viviendas tienen que ser certificadas, sino una muestra, especialmente si tienen la misma tipología de vivienda. Entonces son muy asequibles en el tema de aterrizar su herramienta a las necesidades de la certificación. Sí, esa fue una pregunta que hizo hoy un colega que se tuvo que retirar, que creo que Juliana le contestó. No sé si había entendido, si la certificación Edge se puede aplicar a barrios de vivienda, y por lo que entiendo vos estás diciendo que se puede tomar una muestra de alguna de las viviendas y después ser trasladadas al resto de las unidades funcionales, ¿es así? Sí, siempre y cuando todas las viviendas sean del mismo promotor, porque el proyecto va a un promotor inmobiliario, por ejemplo, al dueño del proyecto. Entonces, si son varios propietarios de varias viviendas, así sea la misma, van a tener que cada uno inscribir su proyecto. En el caso de proyectos privados masivos, por ejemplo, entonces, o de departamentos multifamiliares con varios edificios, entonces sí da la opción de que se certifique uno en representación de los otros. Pero si son barrios en nivel planta baja sola, tipo un loteo. Como estilo urbanización cerrado, o sí, sí es que sí, pero sería la persona dueña del proyecto habitacional, hasta de una planta, el que carga todo su proyecto,
y luego llega a como que a un consenso de precio, porque si todas las viviendas son similares, ellos solo van a pedir certificar varias y auditar varias. Entendido. Gracias por la pregunta. No sé si hay alguna otra inquietud. Lamento ver, es bastante información para una hora, pero espero que haya creado esa... Y recalcado también que no es la única certificación, ¿verdad? Que a veces hay certificaciones locales, nacionales, otras internacionales que también nos permiten validar estas acciones de mitigación y adaptación al cambio climático. Igual de todas maneras te vamos a volver a convocar para las dudas que puedan surgir de acá en adelante, Alexandra, así que no te liberamos directamente. Quedamos en contacto. Encantada y con mucho gusto a las órdenes de seguir apoyando y fortaleciendo la capacidad técnica en estos temas. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta de los presentes. Si están, si no ¿no? Bueno, igual les comento a los que están, porque Erno también había preguntado. La grabación está hecha, así que ni bien esté procesada, la vamos a publicar en la página del colegio, para los que quieran acceder y verla de nuevo, o hacer alguna pregunta, buscar los links o lo que sea. Vamos a después publicarla desde el CAPA. Así que bueno, muchas gracias a todos. Gracias a todos los presentes, a los que nos acompañaron y participaron, sin dar nombres de todos los que están y a los que, bueno, se fueron después. Los veremos. Alexandra, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias y buenas noches. Buenas noches. Gracias. Gracias.